Hola Patus. ¿Cómo están? Hoy van a escuchar unas cuantas historias de gente que vive o vivió en el campo, así que sin más dilación, empecemos. Viví en un pueblo del interior. En Carmen de Patagones hay un castillo que dicen que está embrujado. Yo no creo en esas cosas, pero bueno, la gente sí. Dicen que se ven sombras y qué sé yo cuánto. Después, en este mismo pueblo vivió Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito, que dicen que tenía una novia acá y la venía a ver y paseaba con ella. No me acuerdo bien la historia, pero si googleas está todo, a 120 kilómetros más menos, no me acuerdo bien la distancia, hay una playa que se llama Bahía Creek, y ahí hay muchas historias con los nazis, hasta hay barcos y submarinos. Si googleas también encontrás esto. Patagones fue atacada por los brasileños, que la querían tomar, y fue defendida y retenida a pesar de la superioridad numérica de los brasileros, pero por la poca profundidad del río y que Patagones es una montaña se les complicó. Por último, y lo más turbina, es un pueblo relativamente chico y hace unos años, desbarataron una red de pedofilia en la que estaban involucrados jueces, médicos, abogados y todo tipo de gente. Cargaban niñas en una camioneta y las llevaban a una estancia a 100 kilómetros de la ciudad, hasta que no sé cómo mierda fue que una de las nenas habló con una asistente social, si mal no recuerdo, porque eran niñas en situación de vulnerabilidad. Esto pasó en Viedma, a 3 kilómetros de Patagones, que básicamente es una sola ciudad. Después Viedma, la capital de RN, que Alfonsín quería hacer la capital administrativa y quedó en nada. Y bueno, hay un par más que me estoy olvidando, pero no me puedo acordar. Ah, me olvidaba. La última que dejo. Acá vivió el doctor Artemides Zatti, un médico italiano que además era muy religioso y andaba por todos los pueblos y la ciudad atendiendo y ayudando a los enfermos, y cuando murió se convirtió en un santo regional, fue canonizado en el 200X. Otra historia muy interesante para leer. Y bueno, disculpa que te cuente todo tan sintetizado, pero te imaginarás que si me explayo en cada una, termino mañana. Es más fácil buscar en Wiki y copiar y pegar o que vos leas las partes que te interesen. Y no sé si se me pasa alguna, che, pero no me puedo acordar. Soy de una ciudad relativamente chica. Hace más de 20 años, en pleno centro de la ciudad, hay una casa abandonada en muy mal estado. Nadie la reclama. Algo raro debe haber. Al lado queda la sucursal de la mutual que tengo. Al hablar con los que laburan ahí te cuentan el porqué. La casa está embrujada, a tal punto que los mismos vecinos pagaron para tapar todas las ventanas y puertas con ladrillos, y levantar 3 metros más los muros, por lo que se escucha y se puede ver de noche. Varias veces la municipalidad quiso tumbarla, pero siempre los que vienen a ejecutar la obra, varias noches anteriores, sufren horribles pesadillas sobre la propiedad. Hay gente que quiso usurparla, pero salió huyendo despavorida por lo que dicen que vieron adentro. La casa incluso salió en el diario local como leyenda urbana. Creer o reventar. Hace poco fui a la mutual. Sigue estando de la misma forma desde la primera vez que la vi hace 10 años. Mi familia paterna es de campo y he escuchado hartas historias, pero la que más me cagó fue la de un matrimonio en el que el marido rutinariamente le sacaba la chucha a su señora. Eventualmente ella conoció a un hombre en una ciudad cercana y tenía planeado fugarse con sus 2 hijos con él. El marido se enteró y, la noche anterior a que ella se fuera, la asesinó con un cuchillo. Hasta este punto la verdad es que la historia no es tan fuera de lo normal para una historia de campo, pero lo que me dejó pa' dentro es que, en la historia que mi tía me estaba contando, el marido en cuestión era el dueño del negocio al que recién había ido a comprar. Así que obviamente le pregunté cómo era que una persona que había matado a otra tan públicamente estaba vendiendo cosas tan campante en la misma comunidad. Y, básicamente, al marido no le pasó nada porque la familia de la mujer encontraba justificado el asesinato, ya que ella lo había estado engañando con otro. ¿Y la guinda de la torta? El tipo se casó de nuevo, con la hermana de la mujer que había matado. Mi abuela vive en el campo.
Una casa grande que se encuentra como a 20 minutos en carro desde cualquier tipo de civilización. Cuando era pequeño la visitábamos cada Navidad y nos quedábamos en su casa por una semana, más o menos. El cuarto mío era en el segundo piso, con solo una ventana que miraba hacia la puerta principal del jardín y la calle, directamente al lado de la puerta. Creo que tuve como 8, 9 años cuando pasó esto. Una noche, bien tarde, cuando todos dormían y yo trasnochando con mi Nintendo, de repente escuché ruidos. Sonidos como si allá afuera hubiera un montón de personas discutiendo. Miro por la ventana y veo que, exactamente al lado de la puerta principal del jardín, se encuentran como 15, 20 hombres con ropas bien malas y feas, hablando fuerte. De una voy despertando a mi tío. Le explico que hay unos hombres vagabundos allá afuera discutiendo entre ellos. Mi tío va a ver lo que pasa y yo lo sigo. Pero al acercarnos a la puerta no sonaba nada. El silencio completo. Mi tío abre la puerta y mira por la calle. Izquierda y derecha. Nada. Aún no encuentro explicación a cómo tanta gente apareció de repente por la puerta, a las 3 de la mañana en el bosque, un sitio tan lejos de cualquier edificio, haciendo tanto ruido y en cuestión de 30 segundos desaparecieron. Sin razón. Hace unos meses me quedé trabajando solo en la finca de una tía de mi esposa. Estaba yo y 2 pastores alemanes conmigo frente a la fogata, estaba fumando. De repente los perros empezaron a chillar y fueron corriendo a la parte de atrás de la finca. Lobo, el pastor macho, se quedó en la salida hacia el terreno de atrás como esperándome, como desesperado por unos segundos, y simplemente decidí quedarme sentado a disfrutar del fuego y mi tabaco. Después de todo, no me quería meter en asuntos perrunos ahora que tenían toda la libertad de recorrer la finca de más de 20.000 metros cuadrados. Analizando lo que acababa de pasar, me di cuenta de que había un poco de miedo en su mirada. Tomé una bocanada de humo y exhalé. De repente, pasados unos segundos, lo noté. Era evidente por qué se habían ido los perros. Había un silencio anormal en la finca, ni grillos, ni ladridos de perros vecinos, nada. Solo el sonido de la fogata. Empecé a ponerme un poco nervioso, no era normal. Pasaron unos minutos, ya me había terminado el tabaco, caminé hacia la parte de atrás de la casa, hacia donde se fueron los perros. Encendí mi PV 210 que de un instante a otro iluminó toda la vista de enfrente a unos 200 metros de distancia, y pude ver a los 2 pastores alemanes volteando a verme y caminando en círculo. También pude escuchar muy bajo por la distancia que los 2 chillaban, estaban muy nerviosos. Corrí a la casa, pues mis instintos me decían que algo estaba pasando, pues no era normal que esos 2 perros enormes se me despegaran a menos que tuvieran alguna pequeña presa que depredar en la finca, y normalmente eran ratones y ardillas. Tomé una ballesta de caza de 180 libras de fuerza, practico tiro con ballesta y arco en la finca, la cargué y me disponía a ir hacia los perros cuando lo escuché, a lo lejos, no a más de 300 metros pensé. Era como escuchar a una mujer sufriendo, como si la estuvieran desmembrando, pero sus gritos eran como cortos, antinaturales pensé. Cabe mencionar que la casa, solo esa sección, está rodeada por una barda natural de órganos, Pachycereus marginatus, que miden más de 4 metros de altura, y esta está en la esquina de lo que sería una calle. Obviamente es un camino rural aún. Y frente a la casa hay un terreno de no más de 10.000 metros cuadrados lleno de maleza, esos punzantes abrojos, Chilindropuntia tunicata, y demás plantas endémicas de este lindo árido lugar en el Estado de México. Y justo ahí es de donde venía ese grito. Una vez, 2 veces, 3 veces escuché los gritos. Según yo, muy valiente, tomé la decisión de salir a investigar qué era. Instintivamente tomé un tronco que se estaba quemando de la fogata, lo que alguna vez fue el travesaño de una vieja choza de madera, y salí al sendero. Caminé unos 50 metros y después escuché el mismo grito, pero ahora dentro de la finca. En mi mente solo pensé en qué momento, sea lo que fuese, me pasó de largo y llegó a la finca. Regresé a la casa, no estaban los perros. Pasó una hora hasta que llegaron, ya eran pasadas las 11 de la noche, y procedí a ir a dormir. Eso fue en octubre del año pasado.
Ahora en febrero, hablando con un policía estatal, me comenta que hay pumas o leones de montaña en esa zona. Estuve buscando los sonidos gruñidos de esos animales en internet y coinciden perfectamente con los gritos que les relaté. En efecto, estuve cerca de uno de ellos. Gracias a Dios no demasiado cerca. No es mi historia, y la verdad ni siquiera es una historia, es una anécdota que me pasó con unos hermanos que son del sur. El Simón es de Coyhaique y el Ueón me dijo que ha visto desde duendes hasta ovnis de 3 colores. El gris es el que te hace el prolapso anal, el verde es el tela que viene en paz, y el rojo es de los que te raptan. Cabe mencionar que su viejo es como de esos huasos con hartas hectáreas de árboles, entonces imagínense un espacio enorme. Esto último lleva a la historia de Simón. La historia cuenta que él estaba en el galpón de su viejo guardando animales, caminó entre las viñas para cortar camino a su casa y el Ueón ve una luz verde, entonces no duda en ir hacia ella porque, por lo que le contaron, eran alienígenas telas. El tema es que mientras va hacia la luz, ve el cambio de luz a rojo y se hace caca, sale corriendo de vuelta a su casa y la luz roja está persiguiéndolo. Este weón me jura de guapa que estaban a punto de llevárselo. Sin duda alguna una mentira enorme de su parte, porque resulta que su hermano, Víctor, era el saco de uas que andaba con una linterna de colores asustándolo, XD. Al principio le creí en su nivel, dado que en el sur siempre pasan weas, pero de ahí el Víctor me contó su versión, historia de un guaso trabajador de su viejo que los conoce de chicos y les contó esa wea para que no sapeasen en la noche, supongo. Dicen que una chica que tocaba el piano falleció muy joven. La sepultaron en un mausoleo con su piano, y dicen que por ahí se puede escuchar a alguien tocando. Supuestamente un amigo de mi viejo, llámese Alberto, es amigo del hermano de la chica, llámese Bernardo, y supuestamente una vez fui a la casa donde vivió porque Bernardo se había ido de viaje y le pidió a Alberto que le cuidara la casa, quien invitó a mi familia a ir allá. Sacando las suposiciones de lado, recuerdo que había una habitación cerrada con candado, que se supone que habría sido donde dormía la chica. Hay túneles que conectan la municipalidad con varios otros lugares importantes. Cuenta la leyenda que 3 cazadores se fueron al campo de un conocido a cazar y montaron campamento en una isleta donde se decía que iban brujas. Los tipos no podían dormir porque escuchaban ruidos por todos lados. Uno vio algo moverse, le pegó un tiro y fueron a ver qué era. Una cabra negra. La metieron en el baúl del auto y rajaron porque ya no daban más del cagazo. Volviendo los paró la cana y les pidieron que abran el baúl. Había una mujer muerta de un tiro. A uno de los tipos le agarró un paro cardíaco ahí mismo. Otro se volvió loco y lo metieron en un hospital psiquiátrico. El último se escapó y no se lo volvió a ver nunca más. Medio bolazo, pero cuando sos chico y te lo cuentan bien, te cagas encima. Recuerdo que mi papá me contó cómo se quedó en un campo, salió a pasear durante la noche y vio un caballo blanco haciendo algo parecido a una seña para que se metiera al bosque. Al final lo ignoró y se fue a dormir. Les contó a los padres del compa donde se estaba quedando y se horrorizaron. Habían matado a todos los caballos de la zona debido a una plaga y no podían llamar a un veterinario a tiempo, además de que andaban mal de dinero porque la cosecha no pagó tanto. Además, el lugar donde supuestamente el caballo estaba haciendo señas era una fosa común donde tiraron todos los restos, los quemaron y los sepultaron. Aunque no sé, a veces pienso que lo decía solo para ponerse a inventar. Hace 2 años mi papá tenía una novia cuya familia vivía lejos de la ciudad. Para diciembre planeamos ir a visitar a la familia de ella para que mi papá los conociera y así poder hacer la relación un poco más formal. Tuvimos que viajar hasta los Chiles de San Carlos, que es como se llama el pueblito donde vive la familia de ella. Somos de Costa Rica, entonces tuvimos que viajar desde Heredia, la ciudad, hasta San Carlos. Nos quedamos allí 2 noches. La familia de ella nos dio una casita pequeñita para poder quedarnos ya que iban las hijas de la exnovia de mi papá también, en total éramos 5 personas.
Lo que pasó fue que ahí es de campo, las casitas o los vecinos quedan como a 1 kilómetro de distancia entre cada uno, y las casitas todas son de madera, incluso las ventanitas, son súper bonitas. La primera noche fue extraña porque ahí no hay luz, así que a las 6 de la tarde ya se ve todo oscuro y solo se escucha el viento o a veces los murciélagos que andan por allí. Esa noche alguien empezó a tirarle piedras a la casa con mucha fuerza, tanto que nos despertó. Yo me levanté y volví a ver a mi papá entre la oscuridad porque sí me asusté mucho y él me dijo: tranquila, debe ser un animal que se golpeó contra la casa o un murciélago, así que yo intentaba seguir durmiendo, pero los golpes cada vez eran más fuertes, y esta vez eran alrededor de la casa, y en el techo se escuchaba como si algo pesado y grande cayera desde el cielo, y eso no era normal porque la casa no tenía árboles alrededor para justificar tal vez que algún animal se cayera del árbol y cayera en el techo de la casa. Pasó la madrugada y amaneció. Nos fuimos a comer a la casa de los abuelos para pasar la mañana con ellos y así poder conocerlos mejor. Cuando llegamos donde ellos, el abuelo llegó y se sentó en una mecedora, una silla de madera en la que uno se puede mover y estar más cómodo, y recuerdo que él nos dijo: ¿vieran cómo vino a joder la mona anoche? Tuve que espantarla con sal y echarla fuera porque no nos estaba dejando dormir, quién sabe si se fue a joderlos a ustedes. Y nos asustamos mucho, luego entendimos que todo lo que estaba pasando en la madrugada anterior había sido la mona. Mi papá una vez nos contó una anécdota de cuando era niño acerca de un caballero que era brujo, que era conocido de la familia. En una ocasión llegó a la casa donde vivía mi papá con sus hermanos y mi abuela. Uno de mis tíos no creía que el tipo era brujo y esas cosas. Al enterarse el tipo de la incredulidad del hermano de mi papá, este llamó a los niños al patio, preguntó quién era el que no creía, lo llamó hacia él, se agachó, agarró un poco de tierra con las manos, le acercó las manos a los ojos de mi tío y le preguntó: dime, ¿qué ves? Mi tío se quedó callado, pero en un momento comenzó a gritar aterrado, a llorar desconsoladamente para luego salir corriendo a su cama. Mi papá y mi abuela le preguntaron a mi tío qué era lo que había visto, mas él nunca respondió. Hasta cuando ya era adulto nunca quiso revelar qué fue lo que vio en las manos del brujo. La familia de mi abuelo materno era de nacimiento. Una vez que estábamos de visita en esos lares, una tía abuela, hermana de mi abuelo, contó la historia que pasó por los años 40 de una chica hija de patrón difunto que estaba enamorada de un cabro pobre que era corralero. El papá de la niña se enteró de esto y a la chiquilla la mandó a Temuco con unos parientes. El cabro, que estaba también enamorado de la niña, se enteró del paradero de la niña y la fue a buscar para escaparse con ella. Pasó poco tiempo y el patrón difunto la comenzó a buscar por todas partes, hasta que pilló a la pareja cerca de Coronel esperando un retoño. Contaba a mi tía abuela que el viejo, que andaba con un montón de gente buscando a los chicos, cuando dio con ellos se ensañó con ambos, al punto de que al chico lo mató a golpes y a la hija la dejó ciega. Cuando terminó de contar la historia, me hizo eco que esta se pareciera a una canción de los Tres llamada Pancho. Probablemente sea una historia recurrente en esos lugares. Soy de Victoria, Entre Ríos. Acá estaba la leyenda del pitufo Enrique, y como hay una comunidad acá que cree en ovnis y esas falopeadas, estuvieron un par de años flasheando con eso. Encima la vieja que acá tiene el Museo OVNI tenía un programa de radio donde yo la escuchaba. Cuando se estaba construyendo el puente Rosario Victoria, empezaron a avistar diferentes entidades. Flasheaban que habían salido de su hábitat, al dragar y cavar para hacer los terraplenes, y la vieja flasheaba que habían salido como 3 variantes del pitufo. Uno acuático, uno que era invisible excepto por los globos oculares y otro de piel bien amarilla. Al final se comprobó que el pitufo Enrique original era una joda que habían hecho unos pendejos para asustar a otro grupo de pendejos. Un delirio. También hay ataques del chupacabras. No me pasó a mí, pero es contada por alguien. Acá en mi ciudad, Tamaulipas, hay un negocio de pollos que lleva mucho tiempo.
Un día X iba en el carro con esta persona y me contó que conoce a alguien que tiene un familiar que trabaja ahí, y le comentó que a ese lugar le va bien porque ya tenían un trato con una bruja. Me sacó de onda, nadie estaba hablando de ese tema. Dijo que una vez lo llevaron a la casa a un rancho y vio como un pájaro negro grande llegaba y se posaba en el techo. Ya después de eso no llegó a una explicación. Ya hasta ahí llegó, no tengo más información. La otra es que dicen que a mi abuela, cuando vivía en el rancho del lado materno, en las nopaleras sí se les apareció un par de veces un hombre bien vestido y les daba monedas, no sé si de oro o de plata. Cuando era niño y visitaba a mis primos que vivían en el campo siempre jugábamos hasta la noche. Mi tía se había cansado de regañarnos por andar hasta altas horas afuera. Recuerdo que nos contaba todo tipo de historias para hacernos asustar, pero no tenía caso. No fue hasta que un día nos dejó encerrados en casa, debido a que ella tuvo que irse por una noche, que aprendimos. Esa noche había llovido bastante. Hubo una tormenta que fue tan fuerte que nos dejó con un corte de luz. Nosotros, muy aburridos, comenzamos a ver la lluvia desde la ventana del patio. La casa estaba situada en un terreno alto, así que podíamos ver grandes extensiones del campo. Fue allí, entre la oscuridad, que vimos un grupo de siluetas. Eran como personas muy altas con joroba caminando de manera errante. Mientras más veíamos, más detalles encontrábamos. De pronto la silueta se asemejaba a un perro humanoide, sus brazos delgados les colgaban del cuerpo, un muy alto e inmenso cuerpo. Hasta recuerdo que sus manos estaban como a 15 centímetros del suelo. Y así como aparecieron, se fueron. Ya desde esa noche entendimos a mi tía y nunca más volvimos a quedarnos en el campo hasta la noche. Mi abuela tiene terrenos de siembra de maíz y son varias hectáreas. La verdad parece de película de miedo la hacienda. Cuando tenía 9 años recuerdo que iban a recoger cosecha y mi abuela me dijo que no fuera, que me podían robar, y yo le dije que quién, si me conocían todos los obreros, y me dijo, no es una persona. Me contó que hace años un obrero llevó a su niño a recoger y que el niño se puso a recoger con la canastita que llevaba. Él se distrajo unos minutos y de repente ya no vio al niño, solo escuchaba su risa, pero no lo encontraba, y lo llamaba para que viniera con él y solo escuchaba alejarse la voz del niño. Desapareció. Todos recorrieron la hacienda hasta sus salidas a la carretera y nada. Y a los meses él dejó de trabajar donde mi abuela porque decía que en el trigal escuchaba la risa de su niño con otras risas más. Por eso no dejan llevar niños al trigal. Mi papá dice que lo conocía al señor y al niño, y los demás del pueblo igual. ¿Qué opinan ustedes? No me pasó a mí, pero ajá, les cuento. Mi abuela materna me contaba que cuando tenía 15, en las vacaciones, se quedaba en la casona de una de sus tías junto con sus primos. Dice que la casona estaba muy adentro en el campo y que el segundo piso era un pasillo largo con las habitaciones a los lados. Dice que en la noche tarde se escuchaba a alguien subir las escaleras, caminar todo el pasillo, llegar al final, devolverse y volver a bajar las escaleras. Le decían el pata de palo porque al escucharlo caminar se escuchaba un zapato y una pata de madera. Decía que noche por medio se aparecía. También contaba que, en una casa donde el dueño había hecho un pacto con el diablo, el árbol que tenía afuera de su casa todas las noches se incendiaba, y así un montón más de anécdotas. Hola, no haré mucho hincapié en mi identidad, solo quería contar mi experiencia con algo raro que me ocurrió a la edad de 10 años. Solía vivir con mi abuelo en un pueblo ubicado en Laredo, Texas. No era tan grande pero sí que todos se conocían ahí, podías saber con exactitud el nombre de todos, sus caras y sus comportamientos. Mi abuelo solía tener una granja, era conocido en el pueblo por vender leche de muy buena calidad, así que mi abuelo siempre cuidaba muy bien a sus vacas para el sustento económico diario y la demanda de leche, hasta que llegaría un día en que sus vacas empezarían a aparecer muertas. Tenían rasguños y mordeduras en el cuello.
Al principio mi abuelo creyó que era un vecino suyo, él era conocido por ser muy competitivo con mi abuelo y tener un pésimo carácter, no dudó en agarrarse a golpes una vez que lo encontró robándose uno de sus cerdos, así que esa era la causa, o al menos eso creería de no ser por lo que vi una noche. Recuerdo perfectamente bien. Tenía unas inmensas ganas de orinar, así que tuve que salir a mitad de la noche ya que el baño se encontraba afuera de la casa. Terminando mi necesidad fue cuando lo raro ocurrió. Vi claramente cómo un objeto brillante descendía del cielo, me asusté y me escondí atrás del cubículo del baño. Posteriormente vi como unos seres, a los cuales no les hallo forma al día de hoy, se bajaron de ese extraño vehículo. Aterrado, vi cómo empezaban a chupar la sangre de las vacas una por una. Pude notar esos dientes tan filosos y esa lengua que parecía rasposa y escamosa, succionando cada gota de sangre de la vaca. Yo estaba petrificado y aterrado por lo que estaba viendo. Para cuando ya estaba en mis 5 sentidos, esas cosas ya habían abandonado la granja. Corrí muy rápido a la casa, cerré todo con llave y me tapé con mi cobija hasta el amanecer. Cuando ya era de día le dije todo lo que había visto a mi abuelo. Él se quedó perplejo por lo que oyó, pero me dijo que no dijera tonterías, y que mejor no pusiera excusas para no trabajar. Todavía creo que mi abuelo sabía algo que jamás me quiso decir. Hasta el día de hoy no puedo explicar con exactitud qué fue lo que vi, pero sin duda cada vez que lo recuerdo me trae un miedo enorme que no sé explicar. Si te gustó el vídeo, por favor considera suscribirte y darle like, así me ayudas a seguir trayendo más vídeos. Chao.